Buenas tardes y bienvenidos. Estamos a martes y comenzamos la semana aquí en El Lavadero, en Canal Torrevisión, con nuestro magazín El Lavadero. Como cada martes, nuestra compañera Sumaya Shahir abrirá con Más que Cultura. Continuaremos con Alaurín en Deporte y cerraremos el programa de hoy, pues, ¿quién mejor que con Macarena Albarracín en que empiece el espectáculo? Lo tenemos ya todo preparado, tan solo nos queda decir que comience el lavadero. Como os acabo de decir, todos los martes comenzamos nuestro magazín El Lavadero aquí en Canal Torrevisión con nuestra compañera Sumaya Shahir y el mundo de la cultura en Más que Cultura. No se lo pierdan, os dejo en muy buena compañía con Sumaya. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a Más que Cultura, del magazine El Lavadero de Torrevisión. Doy las gracias a todos ustedes por seguirnos semana tras semana. Doy también las gracias a Valle por darnos paso y, como no, a nuestro equipo de técnicos. Pues bien, sigo con mi ronda cultural y esta vez me acompaña un pintor, un malagueño que lleva una carrera muy amplia desde los años 60 pintando, y hoy está aquí para hablarnos de esta carrera y de su actual exposición que está en Estepona. Manuel Robles está aquí para hablarnos de él. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Manuel Robles. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sumaya. Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. A Más que Cultura, Torrevisión de Laurel La Torre. Encantado. Bueno, Manuel, o Manolo, ¿no? Bueno, normalmente los amigos me llaman Manolo, sí. Manolo, ¿no? Manolo, naces en Málaga, ciudad donde adquieres, ¿no?, tus principios, los primeros conocimientos en el mundo de la pintura, ¿no? De la mano de una generación de los 50, creo, ¿no? ¿No Sí, es la así? generación de los 50 en Málaga, en pintura, fue muy importante. Salieron nombres importantes dentro de esa época. ¿Con alguno en concreto? Creo que Pepe... Bueno, Pepe España fue la persona a la que yo le debo mi iniciación en la pintura. Me ayudó muchísimo en esos primeros pasos que siempre das cuando eres muy joven. Al comienzo, claro, cuando comienza uno sin nada. Bueno, Manolo, ¿y cómo eliges digamos, cómo eliges esta táctica y no otra, esta expresión y no otra? Bueno, yo siempre desde muy pequeñito, al decir pequeñito me refiero 10, 12 años, ya empecé a tener, contacto, inclinación, ¿no?, sobre ese tema. Tenía amigos de la familia que estaban muy metidos dentro del mundillo artístico y eso me hizo de que, sin darme cuenta, también yo me metiera en el tema, ¿no? Y ya con 14 o 15 años pues empecé a hacer mis primeros pinitos tanto en pintura como en literatura. De hecho, Pepe España me decía, yo no sé, en esa época, yo no sé si tú eres un pintor que escribes o un escritor que pinta, porque llevaba la limón, en aquella época llevaba la limón los dos temas. Y bueno, empieza con algo que te apasiona, que te gusta mucho y bueno, al cabo del tiempo pues llega a ser algo de lo que tú no puedes prescindir. Empiezas con esta edad, ya vas mejorando, vas adquiriendo más formación, ¿no? Y fortaleciéndote en este campo. ¿Y cuál es la primera vez que expones, Manolo? Sí. Manuel. Manuel. O Manolo, me da igual. Sí. En aquella época existía un movimiento, digamos, oficial, en la que exponíamos los pintores jóvenes y tal, y se llamaba Educación y Descanso. En Málaga, ¿no? En Málaga. Y yo, bueno, pues todos los pintores que teníamos 17, 18, 19, 20 años que estábamos empezando,
pues no teníamos más Estamos remedio. hablando de los años 60, Pues mira, ¿no? pues años 60 y bastante, 68, 67, 69, sobre esas finales de los 60. Esa fue la primera exposición tuya, los años Fue 60. una colectiva. Una colectiva. Una colectiva en la que pusieron mucha gente de mi época, pues Torres Mata, Ayuso, gente de que eran de mi edad, algunos viven, otros no. Y bueno, para mí fue un éxito el simple hecho de yo poder exponer mis dos primeras obras, ¿no? Bueno, esa fue colectiva y solitaria. Sí. Individual. Después ya al año siguiente, año y medio después de esto, ya hice una exposición individual y ya siguieron muchas. Lo que pasa que cuando empiezas todavía no tienes definido tu estilo, estás tratando de buscar un camino, el que se te conozca, no porque pintes bien, mal o regular, sino porque diga, esto es un Manolo Robles, por tu personalidad, por lo que tú aportas a la pintura. Y en esa época todavía andaba yo un poco perdido. Tú veías obras mías, te estoy hablando de los años, principios de los 70, y bueno, ahí ves que todavía tengo influencias. Y no estaba totalmente definido, pero empecé a exponer pues a través de cajas de ahorro, ayuntamientos y cosas de este tipo, e incluso... porque es lo que había, que ofrecían lugares para exponer en aquel momento, ¿no? Y te permitían poder exponer de forma, cediendo un cuadro y tal, cosa que no podías tú hacer, y menos con la bisoñez que tenía en aquella época, en una galería comercial y tal. Pero bueno, no me fue mal y conseguí, bueno, pues abrirme paso entre esa maraña de pintores, que éramos muchísimos. ¿Más que ahora? No. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, que había más competencia que ahora. Por lo menos es lo que yo recuerdo, o yo me sentía como en aquella época con una competencia enorme. Después estaban los maestros. Dentro de los maestros, pues que te digo, de Pepe España, en lo que nos fijábamos, ¿no? Eugenio Chicano, Brisman, yo qué sé, Ayuso. ¿Esto es lo que estás comentando ahora, solo que ha influido en ti o hay más? Hay muchas influencias, hay muchas influencias. Yo no pude hacer lo que me hubiese gustado, porque bueno, las circunstancias económicas mandan, ¿no? Yo quería irme a Madrid y, bueno, y estudiar pintura en la Escuela de San Fernando. Pero bueno, las condiciones económicas no me permitieron eso. Yo seguí estudiando, terminando mi carrera y después metiéndome en el mundo laboral y llevando la pintura en paralelo. Sí, porque hay que reconocer que también tú compaginabas tu trabajo con... Sí. Yo hasta mi jubilación prematura de los 60 años, pues he estado combinándola. He estado combinándola porque una vez que... Yo tengo amigos que no lo han hecho y han arriesgado mucho. Yo me considero que fui demasiado cobarde para no hacerlo, porque han arriesgado, pero arriesgaban solamente para ellos. Es decir, no se casaron, no tenían hijos y se pudieron permitir el lujo de decir, yo me voy a Italia, yo me voy a París. Pero no tiene que ver, eso no es una excusa, ¿no? No es una excusa, es algo que yo mismo me recrimino, porque, hombre, cuando tienes una responsabilidad con una familia, meterte en aventuras, tú te puedes meter toda la que quieras, pero meterlos a ellos ya es más difícil. Solo dice por desplazarte y llevarlos. Hombre, claro, yo mi vida la tenía hecha aquí, mi trabajo estaba aquí, y por lo tanto todo lo que fuera una aventura artística... Eso me recuerda a La Pantoja y la Madre, que donde iba la Pantoja iba la madre, ¿no? Bueno, en este caso mochila, no era mi madre, en este caso era mi mujer y mis hijas. Era tu mujer y tus hijas, sí, ¿no? Sí, quiero decirte que amigos míos, Pepe España, por ejemplo, Pepe España pues se fue a Suiza. Se arriesgaron. Se arriesgó y se fue a Suiza. Y allí pudo hacer una carrera artística, digamos, de más nivel que la que pudo hacer aquí. Pero no porque aquí fuese peor pintor que en Suiza, sino porque las facilidades que tenía en esa faceta artística en Suiza, en aquellos momentos, eran superiores a las que tenían aquí. Claro, le permitía brillar y continuar Exactamente. más, ¿no? No obstante, avanzando. Yo no me arrepiento de nada. Mi trayectoria... Pero tú no te quejas tampoco. ¿Qué va? Mi trayectoria artística es la que es. Yo creo que he hecho una obra bastante completita, desembocando en lo que ahora estoy, y estoy muy satisfecho y muy contento con el tema. Antes de hablar de la actual exposición tuya, voy a seguir hablando un poquitín del pasado, Manuel.
¿Cómo recuerdas aquella primera exposición y cuántos cuadros has puesto ahí? Más o menos. Las primeras exposiciones fueron... Individuales, sí. Las primeras exposiciones fueron un poco de indagar en el mercado artístico y de darte a conocer. Yo me acuerdo de haber hecho exposición en Marbella, en el casino de Marbella que había en aquel entonces, que no tiene nada que ver con ahora, y ver cómo entraban a mis exposiciones gente que para mí eran importantísimas. Allí estaba... Sí, por la gente que frecuentaba la gente guapa que había casino. allí. Incluso dentro del mundo folclórico estaba Antonio Gade, estaba Marisol, estaba Lola Flores, estaban sus hijos, que en aquel entonces eran jovencitos, ¿no? 10, 12, 14 años, ¿no? Y yo lo que trataba por todos los medios es lo que todos los pintores tenemos en mente, y es conseguir algún representante que sepa llevarte y que tú te dediques dar a solo conocer tu trabajo. Porque el peor comercial para su obra yo creo que es el mismo pintor, porque claro, echarte... Sabe pintar pero no sabe venderse. O incluso aunque tú puedas valorarte, te da cosa. Es decir, yo, ya, porque dicen, eso es presunción, Sí. ¿no? No debes tú hablar así de tu obra y te quedas corto siempre. Mejor es que hablen bien de ti y no tú de ti mismo, ¿no? Siempre nos acordamos de que no tiene abuela, ¿no? Eso, Flores, ¿no? Tu abuela te dejó muy bien recomendado, ¿no? Sí, ¿no? Y en esa época conocí a gente muy, muy interesante que compró obras mías, aunque eran muy iniciales, ¿no? Y periodistas, el mundo del periodismo, nos reuníamos normalmente... Por ejemplo, ¿quién puedes Pues Julián nombrar? Sesmero, por ejemplo. Ah, pues Julián, lo digo porque Julián es de aquí bueno, Julián es de Málaga. Bueno, nacido en Málaga, aunque al final se vino a vivir aquí. Claro, y aquí su hijo es compañero nuestro. Yo conozco a su hijo, sí. Julián, que le saludamos de aquí. Sí, sí. Para mí fue una persona, dentro del mundo del periódico, fue muy importante. Sí, que Julián, la verdad, que patrocinó muchísima gente del mundo de la cultura. Tanto en la prensa como en la radio. Y bueno, teníamos reuniones en las que tú eras un poco el impertinente de turno, porque eran reuniones... Julián debía de tener, yo qué sé, yo no lo sé exactamente, pero 15 años, 17, 18 años más que yo. Por lo tanto, cuando yo tenía 20 años o 21 y me reunía o trataba de hacerme ver en La Buena Sombra, que eso ya no existe en Málaga, pero era una taberna donde había muchas reuniones de pintores, o en el Pimpi, en el Palomar, arriba, que todavía existe. Bueno, pues éramos los jovencitos que se pegaban a Julián Sesmero, a pintores como Eugenio Chicano o como Paco Hernández. A personajes conocidos, digamos, que eran tus referentes, ¿no? Y bueno, fue una época muy bonita, en la que todavía tenías y yo sigo teniéndola, pero en aquel entonces el mundo se abría ante ti como algo sorprendente, que tú querías, digamos, emborracharte de arte, ¿no? Y dentro de esa época, pues ya te digo, un ramillete de personas, 15 o 20, con las que tuve relación, después las he mantenido con algunos y otros no, que a mí me enriquecieron mucho. Muchísimo, ¿no? Yo creo que sí, porque cuando empiezas jovencito en esto, pues vas enriqueciéndote un poco, eres una esponja y vas enriqueciéndote un poco de la opinión de este, del otro, de pintores como Moreno Ortega o como Pepe Bornoy, le ves cosas nuevas, rompedoras, en algunos casos estás de acuerdo con ellos, en otros no, pero siempre sacas algunas conclusiones positivas para enriquecer tu obra, ¿no? Sí. Bueno, vemos alguna foto de la actual exposición que tiene lugar en estas obras son tuyas, que están ahora mismo, ahora mismo están expuestas en Estepona. ¿En qué sala están, Manuel? Está en concreto, ¿dónde está? Está en la Plaza de las Flores. Sí. El edificio se llama, bueno, ese concretamente es el Museo de Arte Contemporáneo de Estepona. Sí. Que se inauguró hace muy pocos meses, en febrero, marzo. Lleva 6 meses, no llega muy ni poco, 6 meses. Febrero, marzo fue la inauguración como museo. Y dentro de ese museo tengo yo una de las salas, ¿no? Y bueno, pues surgió de forma un poco como todas las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te inspira a la hora de pintar? Porque vemos ahí mucho colorido. ¿Qué movimiento, estilos encontramos ahí? Sí, bueno, estilo.
Yo siempre el estilo ya cambia, ¿no? Sí, ya va cambiando, desde el comienzo. evidentemente yo no pintaba así, ni muchísimo menos hace 20 años o 30. Vas evolucionando, vas cambiando, y hace como 7, 8 años, sin querer, porque eso no se busca, eso va saliendo Va solo. surgiendo, ¿no? Va surgiendo, sí. Pues empecé a darle vuelta a obras donde tuvieran un contenido importante, tanto la abstracción geométrica, en los fondos, en algunos detalles y Ya tal. tienes una experiencia, ya tienes que estar mirando Exacto, todo, ¿no? todo. Y después otro tema es el color. Yo siempre he sido muy colorista, pero no tanto como esto. De hecho, hice una exposición anterior a esta, en los comienzos de este nuevo estilo, de esta nueva etapa mía, que le llamé el color en su máxima expresión. Es decir, para mí el color es un elemento tan importante dentro de la pintura como puede ser el dibujo, el desdibujo, la composición. Es un elemento importantísimo. Eso no quita de que hay pintores donde no predomina el color y son muy buenos, pero yo trato aquí de conjugar tanto el dibujo como el desdibujo, como la composición y el color en igualdad de condiciones. Que tenga un equilibrio, ¿no? Exactamente. Un Exactamente. equilibrio. Y bueno, pues llevo más o menos dentro de esta línea, pues unos 5 años. Y bueno, va variando, va modificándose, lógicamente. Ahora también que estás jubilado, ya tienes más tiempo Sí, para, ¿no? sí, por eso a partir de los 60 yo me liberé de mi día a día, aunque a mí siempre me ha gustado el trabajo que yo hacía, pero bueno, independientemente de esto me restaban horas para yo poder pintar con más libertad, tener más tiempo. Le dedicas más tiempo. Claro, y Exacto, tener más ahora tiempo. le dedicas más tiempo. Entonces yo a partir de los 60, digamos que he pintado mucho, y además he investigado mucho, he tratado de ser un poco pintor e investigador de cosas nuevas, aunque es muy difícil decir cosas nuevas, porque llega un momento en el que te lo dice la gente, haces tú algo que crees tú que es totalmente innovadora, y viene un señor que entiende mucho de arte y te dice, ¿me recuerdas al ruso o al belga o al francés? ¡Pam! Y te salta un nombre que yo no conocía. ¿Y cómo lo aceptas? Y digo, no me digas, tú tienes influencia de... Y digo, te nombra un X. y me nombra un pintor, y digo, pero si yo ese señor no lo conozco. Quiero decirte con esto que es muy difícil poder decir, yo acabo de inventar algo dentro de la pintura. Innovar. Bueno, pues probablemente Picasso sí tuvo opción a hacerlo, cogió una época dentro del mundo artístico, y además, bueno, la calidad de Picasso también, ¿no? En la que él iba por delante y iba marcando pautas y estilos, y los demás iban, después de lo que él creaba, los demás iban a la cola tratando de seguirlo, ¿no? Pero ya te digo, la investigación en el arte es muy importante. Color en carne viva, así se llama tu muestra, la que está en Estepona, ¿no? sí. ¿Cuántas obras tienes actualmente en esta? En la casa, se llama la casa La Casa de las Tejerinas. Sí, La Casa de las Tejerinas es porque esta casa fue cedida por 2 hermanas que le decían las Tejerinas, solteras, y que cuando murieron se lo cedieron al ayuntamiento con la condición de que aquello fuera para un uso espacio, cultural. un espacio para cultural. uso cultural. Y primero fue sala de exposiciones, de convenciones, de reuniones, hasta que se convirtió en museo. Bueno, no me contesta cuántas obras son. 36. 36. ¿Y están todas ahí? ¿Cómo ha sido, la exposición, el día de la inauguración? El día de la inauguración para mí fue muy interesante porque debo de reconocer que el ayuntamiento, y con esto no tengo quejas de otros, ¿no? Pero quiero decirte que el ayuntamiento se ha volcado mucho. El día anterior a la exposición tuve una entrevista de radio en directo para que de alguna forma darse a conocer un poco, que tiene publicidad, ¿no? Y sí, y después el día de la inauguración, pues aparte de ir el concejal de Cultura, estuvo también el alcalde, vino la televisión, hicieron un bonito reportaje. Como casi siempre la exposición. Aquí también lo hacemos. Sí. De hecho tenemos el portón, la finca del Sí. portón, que está también donada, pero también para solo uso cultural. Sí, cierto. Siempre. Te digo con bueno, esto... tú ya has venido más de una vez. Sí, a las yo exposiciones. incluso cuando yo expuse el año pasado, en octubre, que estuve exponiendo aquí en Alaurín, yo no tengo ninguna queja. Sí, no. Solo que
que la idea mía inicial era exponer en el portón y expuse en la Casa de la Cultura. Pero, porque hay muchísimos artistas y hay que esperar. sí, Y hay no, que no, esperar. no, por eso no tengo Bueno, ningún problema. cuéntame, Manuel, ¿con qué pintura están realizadas todas estas obras? Casi todo. Casi todas. Predomina, hay un poco de todo, pero yo dejé, ya no pinto tanto al óleo por dos razones. ¿Por qué? Pues muy fácil. No pinto tanto al óleo porque cuando yo me pongo a trabajar para preparar una exposición, pues casi soy una máquina, ¿no? Y el óleo no te permite pintar con la rapidez que yo quiero hacerlo, por el tema del secado, y más si es invierno. Vale. Y por eso casi todo está... Porque con el óleo se tarda más en secar. Tarda más, el secado requiere más tiempo. Tú haces la mancha inicial y después para continuar igual tienes que esperar 2 o 3 días. Según también el tiempo, no el verano igual que en el invierno, ¿no? Y hay de todo, hay tinta china combinada con pintura al agua, es una combinación, casi predomina la técnica mixta. Tinta china combinada, como tú dices, y muchos colores vivos vimos ahí en tus obras. Sí. Antes hemos estado hablando del color, que siempre te ha gustado, pero Sí. ¿qué es para ti el color? El color que empleas en tus obras. Para mí el color es, verá, cuando tú vas de viaje y te sorprendes un buen día, cuando llegas a un sitio de un enorme colorido, la sensación, por lo menos te digo por experiencia mía personal, la sensación que experimenta cuando ves ese amalgama de colores que puede ver, no sé, en una playa cerca del mar, donde tú ves todo el verde de la costa, el rojo. Atraen los colores, ¿no? Eso te llena la pupila y te emborracha de color. Entonces, te transmite una energía. Y te transmite una energía muy positiva. A mí hay obras que me gustan mucho, pero que me dan cierta tristeza cuando las estoy viendo, porque son obras pobres, grises, apagadas, lúgubres. No digo con esto de que no sean buenas, pero no sé, el sentimiento que tú experimentas ante esa explosión de color no lo tienes con... Pintor, también hemos comentado ahora antes que era escritor y escultor. Sí, bueno, hago más que escultura, se puede llamar escultura, pero más que eso lo que hago es trabajar el barro, tanto en la cerámica como pequeñas piezas de escultura, pero no me he metido en piezas de escultura de ninguna gran envergadura. Soy un amante de todas las artes. ¿Cuántas exposiciones ha hecho? Imagino más de un centenar, ¿no? No, tanto Muchísimo, ¿no? Esta es la exposición número 42. 42. Sí. Pero dentro de la pintura. Dentro de la pintura, escultura sí, no sí. has hecho ninguna, No, ¿no? escultura no. En algunas exposiciones he combinado, lo principal en mi caso concreto es la pintura, que es donde yo me encuentro más cómodo y donde yo domino un poco más el tema. Pero he hecho exposiciones donde he mostrado 8 o 10 piezas de cerámica, cerámica pintada, cerámica un poco descompuestas, una figura muy plástica en la que te pregunta la gente, ¿y qué es eso? Una iguana. Pero una iguana... Hay que tener una imaginación, Una ¿no? iguana donde la línea va conformando lo que es el cuerpo y tal. Y ha gustado, aunque básicamente mi exposición es la pintura. El otro ha sido siempre un complemento. O sea que mientras estás con la pintura, a lo mejor de vez en cuando te apetece. Pues, Algunas veces una lo he novedad, hecho. una Yo novedad, expuse ¿no? hace 2 o 3 años en la sala que tiene la Asociación de Pintores Plásticos de Málaga, en La Plama, en La Plama. Manuel Barbadillo, en la sala Manuel Barbadillo, cerca del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Expuse hace 2 años y medio, 3 años, y ahí llevaba unas 30 obras y creo que fueron 8 o 10 piezas de cerámica. Bueno, Manuel, ¿cómo defines tú esta obra, esta exposición que tienes tú, estos cuadros que tienes esta exposición? ¿Cómo lo defines? Yo lo definiría, o lo que yo he tratado de hacer. Sí. Yo no sé si la gente lo verán o no, con la misma perspectiva y la misma visión que yo. Yo he tratado de plasmar aquí no solamente la pintura de algo, sino reflejar en un cuadro
una serie de sensaciones mías. Eso iba a decirte, ¿hay algo tuyo Hay ahí? cuadros que incluso dentro de por ejemplo, este que se están proyectando ahora es dos formas de ver el mundo. Sí, ahí se ven de espalda el Papa y Obama. Y hay una explosión de color que yo de alguna forma lo he definido como el mundo, ¿no? Entonces, quiero transmitir sensaciones muy Has personales. mezclado dos opuestos, ¿no? Dos formas Dos diferentes formas de ver el distintas. mundo, dos formas. Hay otro cuadro que no sé si te lo tienes ahí, pero vamos, que no es muy grande, es pequeñito, donde yo he tratado de reflejar todo lo que está sufriendo ahora Siria. Son dos manos o tres manos clamando al cielo, Pidiendo socorro, un auxilio. ojo que está llorando, y la esperanza que está representada por un pajarillo en lo alto de una rama. Hay otros cuadros donde trato por todos los medios de plasmar sensaciones. ¿Cómo llega al público? No lo sé, eso lo tienen que decir Eso ellos. lo tienen que decidir Claro. ellos, exactamente. Nos queda poquito tiempo y quiero que me digas brevemente, ¿cuánto tiempo dedicas para terminar una obra? No, depende. Y ahora que estás utilizando la Sí. técnica se seca rápido, Sí, ¿no? sí. Normalmente un tamaño medio, vamos a poner de 1 metro por 70 o de 80 por 60, una cosa así, un tamaño medio. Hay un proceso mental, que eso no se puede valorar en tiempo, pero quitando ese proceso mental, antes de empezar a pintar, yo suelo tardar entre una semana, 10 días por obra, de tamaño Por medio, obra. por obra, dedicándole unas 5 horas diarias, 5 días a la Sí, semana. porque luego hay que venir al jazz también, hay que dejar Hombre, tiempo claro, para venir al jazz de Laura en la Torre, del Exactamente, Portón, ¿no? porque la vida te demanda de todo. Y la única forma de que tú puedas experimentar sensaciones y plasmarlo en un lienzo es viviendo la vida. Si no vives la vida, Salir a difícilmente... conocer y que te Claro, transmite. tienes que conocer. Pues muchísimas gracias. Claro. Tenemos que acabar ya Sí, porque sí, llegó sí. ya el tiempo. Sí. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti. Vente otro día. Esta semana tenemos el jazz, vente también. Sí. Y vendrás para el teatro y para toda la exposición de Yo tengo Laurín, mucha ¿no? relación con Ana Laurín, sí, lo Sí, haré, lo haré. sé que tenemos muchísimos amigos en común. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. por Que la la entrevista. exposición que vaya bien y que haya más exposiciones que lo veamos nosotros, ¿vale? De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. A ti. Bueno, señores, hemos de despedir el programa por hoy. La semana que viene más, aquí en Más que Cultura, en Torrevisión. Hasta luego y sed felices.